Muy buenos días, queridos colegas. El día de hoy los estudiantes Angie Murcia, Karen Cárdenas, Fabiana Muñoz y Jessica Vargas hablaremos sobre el sistema gastrointestinal, los exámenes coprológico, coproscópico y el grupo farmacológico de los antiulcerosos. Pero antes de hablar de ello, plantearemos junto a mi grupo de trabajo un grupo de preguntas que sean resueltas en el transcurso de la presentación. Pregunta número 1. ¿Qué partes componen el sistema gastrointestinal? 2. ¿Cuáles son las etapas del proceso digestivo? 3. ¿Cuál es la importancia del examen coprológico? Cuarto, ¿cuántos subgrupos de antiácidos hay? Quinto, ¿en cuántos grupos se dividen los antiácidos? A continuación, el sistema gastrointestinal. Anatomía del sistema gastrointestinal. El aparato digestivo es un conjunto de órganos que tiene como misión fundamental la digestión y la absorción de nutrientes. Para lograrlo es necesario que sucedan una serie de fenómenos a lo largo de las diferentes partes que lo constituyen. El sistema gastrointestinal o tubo digestivo mide 11 metros, desde la boca hasta el ano. El tubo digestivo está conformado por la cavidad bucal, el esófago, el estómago, el intestino delgado y el intestino grueso. En cada una de estas partes ocurren diversos eventos que permiten la digestión y la absorción de los alimentos ingeridos. En el tubo digestivo podemos encontrar algunas glándulas anexas, como son las glándulas salivales, el hígado, el páncreas, glándulas gástricas y glándulas intestinales. Etapas del proceso digestivo. Como primera etapa del proceso digestivo tenemos la ingestión, que es cuando los alimentos son triturados por los dientes y son mezclados con la saliva. Segunda etapa es la digestión, que es donde las enzimas de los jugos descomponen los nutrientes en moléculas más sencillas. La tercera etapa es la absorción, donde las moléculas sencillas atraviesan las paredes del tubo para luego pasar a la sangre. En la cuarta etapa tenemos la asimilación, donde las células utilizan los nutrientes para obtener energía o fabricar nuevas moléculas. Y como último tenemos la defecación, que es donde las sustancias no digeridas o no absorbidas son eliminadas por el ano. El primer lugar por donde entra la comida es nuestra boca o la cavidad oral. Las principales funciones que llevamos a cabo en la boca incluyen la masticación, la trituración de los alimentos y también es muy importante la hidrólisis. Como recordaremos de la bioquímica, la hidrólisis es solo la digestión enzimática o la descomposición enzimática. Masticar es la descomposición física y la hidrólisis es la descomposición de los alimentos asistida por las enzimas. Entonces, mientras descomponemos los alimentos, nuestra función es convertirlos en un bolo que nos permitirá deglutir o tragar y pasar a nuestra siguiente estructura, de modo que después de tragar la comida, ¿a dónde crees que va? A este amigo que lo conocemos como esófago. Esta creo que es una de las partes más aburridas del tracto gastrointestinal, porque lo único que hacemos es impulsar nuestro bolo y simplemente se lo damos al siguiente amigo. Ahora llegamos al estómago. Hay mucha acción en el estómago. El estómago es el responsable de múltiples acciones, incluyendo la mezcla, que es muy parecido al masticar, excepto que hay más dimensiones de contracción que afectan el alimento y lo descomponen. También tenemos la hidrólisis. Aquí la descomposición de los alimentos es asistida por enzimas. Además de eso, podemos almacenar los alimentos en el estómago si no es hora de transmitirlos al examen coprológico y coproscópico. Examen coprológico. Este es un examen de laboratorio para encontrar organismos en las heces o en la materia fecal que pueden estar causando alguna enfermedad que presente nuestro paciente, y además este examen nos sirve también para analizar los síntomas gastrointestinales que presenta algún paciente. Dentro del examen de laboratorio existen tres tipos de técnicas por las cuales se realiza. Uno son las técnicas físicas, por consiguiente las químicas y las microscópicas. ¿Por qué se realiza?
primeramente para ayudar a identificar enfermedades del tubo digestivo, del hígado y del páncreas. Además, es importante evaluar las enzimas como la tripsina o la elastasa para ayudar a determinar la funcionalidad del páncreas. Siendo así, también es importante realizarlo para ayudar a encontrar la causa de síntomas que afectan al tubo digestivo que presenta nuestro paciente. Además, buscar parásitos acáreos, determinar si hay absorción deficiente de nutrientes del tubo digestivo, como el síndrome de mala absorción, y también buscar la causa de una infección. Esta puede deberse a bacterias, hongos o virus. Finalmente, detectar cáncer de colon al revisar si hay sangre oculta. Instrucciones antes del procedimiento. La muestra debe recogerse el mismo día de la prueba. Evitar contaminarla con orina. Recoger con una espátula limpia o una cucharilla de plástico de un solo uso una cantidad aproximada de 1 gramo o 2 gramos. En la muestra sólida es importante recoger una cantidad equivalente a la tercera parte del recipiente. Si la muestra es líquida, se debe tomar aproximadamente 10 mililitros. No usar laxantes. La recolección debe ser espontánea. Si ha tenido estudio radiográfico con bario, dejar transcurrir 3 días para recoger la muestra. Entregar la muestra en el laboratorio en un tiempo menor de 2 horas, contando desde el momento de la recogida. Marcar el recipiente con los datos. Este recipiente, cuando hablamos de ello, es importante recalcar que esto depende de la institución o hospital. Si la muestra no puede ser llevada de inmediato, refrigerar no más de 8 horas a 4 grados centígrados. Y finalmente, descartar la primera proporción de la muestra. Características físicas. Escala de Bristol. Es un método simple de clasificación de las heces de forma visual. El aspecto de las heces y su consistencia pueden aportar una valiosa información a la hora de diagnosticar un cuadro de estreñimiento y valorar los tiempos de tránsito intestinal. Es importante recalcar que en esta escala tenemos 7 tipos, de acuerdo a su forma y color. Olor: fecal característico, normal. Rancio y agrio, diarrea de fermentación. Inodoras, diarrea aguda y antibióticos. Amoniacal, fístula rectovesical, comunicación anormal del recto con la vejiga. Y fétido, carnioma rectal, procesos con putrefacción de proteínas ingeridas o endógenas. El olor es importante al momento de realizar la valoración. Ahora, para seguir, tenemos nuestro segundo examen, el coproscópico, útil para determinar la presencia de sangre oculta, azúcares y pH. Además, este es un examen sumamente importante, ya que ayuda a observar los parásitos, las bacterias y las células. Es importante tomar una porción de materia fecal y hacer una suspensión en gota de SS y luego repetir el mismo procedimiento con el Lugol. Cubrir con cubreobjetos de 22 por 22 milímetros. Observar al microscopio con objetivo de 10x y legua de 40x. Es importante recalcar que esto depende de la persona que lo está realizando. Aspecto microscópico luego de realizar el previo proceso. ¿Qué analizamos aquí? Residuos alimenticios, ácidos grasos, amiloides, fibras, vegetales, entre otros. Dentro de los aspectos microscópicos, lo que más se analiza es los ácidos grasos, almidón, cristales de Charlotte. Azúcares reductores.
Sirven para detectar la deficiencia de enzimas intestinales como la lactosa, debidas a la deficiencia congénita o daños inespecíficos a la mucosa. El pH, neutro o ligeramente alcalino, de 7.0 a 7.5. Se dice que normalmente en este tipo de exámenes se presenta alcalino, que iría de 7.0 a 7.5. Sangre oculta, que es también lo que se analiza en este tipo de examen. Cuando no se observa la sangre macroscópicamente, se puede detectar con sustancias que reaccionan con los derivados de la hemoglobina. Esta prueba además es importante nombrar que es conocida como la Hemostec o un test de Guayaco. La reacción del color azul, que es positiva, con peróxido de hidrógeno, para analizar cáncer colateral y lesiones de la mucosa gástrica. La enfermedad péptica ulcerosa se define como un grupo de procesos que dan como resultado la ruptura que hay entre el equilibrio de la secreción ácido gástrica y los correspondientes a los mecanismos que funcionan como defensa de la mucosa. Consiste en una pérdida de sustancias que hacen parte de la mucosa, que pueden extenderse a la submucosa e incluso a la capa muscular y asimismo afectar zonas del aparato digestivo, estas que están en constante contacto con el ácido clorhídrico, así como el esófago, el estómago, el intestino. Asimismo, su tratamiento farmacológico consta del grupo de fármacos antiulcerosos, que se trata de un grupo que actúan localmente y su acción terapéutica consiste en ayudar a neutralizar el ácido clorhídrico del estómago. Dentro del grupo de fármacos antiulcerosos encontramos 5 subgrupos o su clasificación. El primero es antagonistas de receptores de H2 de histamina, el segundo inhibidores de la bomba de protones, el tercero los antiácidos, el cuarto los protectores de la mucosa y el quinto los fármacos misceláneos. El primer grupo, que son los antihistamínicos de H2, tenemos como acción farmacológica que actúan sobre los 3 mecanismos de producción del ácido clorhídrico. Inhiben la secreción ácida, que está estimulada por la histamina y por la gastrina, y asimismo reducen la secreción estimulada por la acetilcolina. Así disminuyen el volumen del jugo gástrico, tanto como su concentración en hidrógeno. Dentro de estos medicamentos encontramos la cimetidina, la nisatidina, famotidina, roxatidina y la ranitidina. Sobre los efectos adversos de administrar estos medicamentos tenemos la flatulencia, diarrea, vértigo, prurito, alergias, fiebre, mialgias, nefritis intersticial, aumento de creatinina, la transaminasa, la confusión mental y un efecto de rebote o intolerancia. En el segundo grupo, que son los inhibidores de ATPasa, hidrógeno potasio dependiente, su acción farmacológica es que producen una supresión en la secreción del ácido gástrico durante largos periodos de tiempo, esto especialmente en la noche. Y el efecto dependiente es que cuando se administra la dosis en las primeras horas, la secreción puede disminuir de un 50 a un 80%. Y además acelera la cicatrización de algunas úlceras duodenales y el efecto es mucho más rápido que con los antagonistas de H2. De los medicamentos de este grupo encontramos el omeprazol, pantoprazol, lansoprazol, esomeprazol y el rabeprazol. Algunos de sus efectos adversos o efectos secundarios son cefaleas, flatulencias, diarrea, estreñimiento, dolor abdominal, erupciones, alergias, confusión mental, mareos, insomnio. En el caso del tercer grupo de antiácidos, estos antiácidos lo que hacen es neutralizar la acidez gástrica y asimismo proporcionar un alivio rápido del dolor. Así corrigen los síntomas, pero al contrario del grupo pasado no favorecen la cicatrización ni tampoco impiden recaídas. En ayunas el efecto puede durar solo 30 minutos, pero si se toma luego de comer o de ingerir alguna comida, el antiácido puede llegar a neutralizar la acidez durante 8 horas o un poco más.
Este grupo de medicamentos se divide en dos: los absorbibles o sistémicos y los no absorbibles. Los absorbibles es el que tiene prototipo de bicarbonato de sodio, produce el efecto rápido, se absorbe en el intestino, puede producir una alcalosis metabólica, pero el sistema lo va a compensar mediante la eliminación renal. En este caso, puede producir retención de líquidos por sobrecarga de sodio, por lo cual está contraindicado en pacientes con insuficiencia cardíaca, hipertensión arterial o presencia de edemas. En el caso del grupo de no absorbibles, el prototipo es el hidróxido de aluminio. En este caso, la velocidad de reacción es lenta y poco potente. Este posee propiedades astringentes y reacciona con las proteínas de la mucosa formando complejos. Además, puede producir hipercalemias, en cuyo caso también puede existir la probabilidad de que se formen cálculos en las vías urinarias. En el cuarto grupo tenemos los protectores de la mucosa, en el cual encontramos el sucralfato, que lo que hace es favorecer la liberación de las prostaglandinas y asimismo lo que hace es estimular el recambio celular y la secreción de moco y bicarbonato. Este tiene el efecto de citoprotector en la mucosa gástrica, que lo que hace es que protege de los efectos de la pepsina, del ácido clorhídrico y de las sales biliares. ¿Esto cómo? Lo que hace es que se adhiere selectivamente a una úlcera que ya está formada o que se está formando, y asimismo hace una pasta o una película y actúa absorbiendo la pepsina y esas sales biliares. Dentro de este grupo también tenemos las sales de bismuto, las prostaglandinas y el 2-malfato. Funcionan con el mismo mecanismo de protectores de mucosa. Sus efectos adversos son náuseas, vómitos, toxicidad neurológica, ennegrecimiento de las heces. No se debe utilizar en mujeres gestantes ni en pacientes con insuficiencia renal. En el último grupo de fármacos misceláneos encontramos el acexato de zinc, que este es un fármaco que funciona como antiinflamatorio y antiulceroso, que lo que hace es inhibir la secreción gástrica de forma moderada y la disminución de la liberación de la histamina, para así poder incrementar la producción de moco y prostaglandinas para poder ayudar a modular esta respuesta vascular. Y lo que hace es ayudar a potenciar estos mecanismos protectores que ya tiene la mucosa. No tiene grandes efectos adversos más allá de que disminuye la absorción oral de las tetraciclinas o del ion de cobre, producir náuseas y molestias gástricas, por lo cual se recomienda que se debe ingerir después de las comidas. También en este grupo encontramos la carbenoxolona, que también favorece la síntesis del moco y así mejora la viscosidad, con lo que aumenta la capacidad defensiva del estómago y estimula la proliferación del epitelio celular. Este no es tan empleado ya que produce una retención de hidrosalina y así puede provocar hipopotasemia.